Este problema es un problema de rentabilidades. Nos dice que hay una empresa que posee un activo de 150.000 euros y que se está planteando financiado en su totalidad con fondos propios. Es decir, los fondos propios o el patrimonio neto en su totalidad son 150.000 euros, por lo que el pasivo es cero. Para el próximo año se está estudiando su crecimiento mediante una inversión en activo de 65.000 euros, con lo cual el activo pasaría a ser 150.000 más 65.000 euros, que hace 215.000 euros, y se estima que esta inversión permitirá conseguir un beneficio de explotación de 45.000 euros. Que para financiar dicha inversión existen dos posibilidades. Primero, ampliación de capital, es decir, todo patrimonio neto igual a 215.000. O en segundo lugar, solicitar un préstamo al 8% anual, es decir, patrimonio neto 150.000 y el resto pasivo, por valor de 65.000 al 8% anual. El tipo impositivo es el 20%. ¿Y qué opción aconsejaría teniendo en cuenta el criterio de rentabilidad financiera? Bien, nos está pidiendo que calculemos la rentabilidad financiera de la primera opción, de financiarnos con patrimonio neto, y que calculemos la rentabilidad financiera de la segunda opción, es decir, de financiar la nueva inversión con pasivo. Vamos a empezar con la primera opción. En la primera opción tenemos un activo de 215.000, que es el total de las inversiones, que es el activo que tenía más los nuevos 65.000 euros, y se está financiando completamente con fondos propios, es decir, el patrimonio neto son 215.000. Y el pasivo, y por lo tanto los intereses, serán cero. ¿De acuerdo? El pasivo es cero. Y los intereses, por tanto, cero. ¿Qué significa que los intereses sean cero? Significa que el beneficio de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos es igual que el beneficio antes de impuestos. Pero aún así vamos a seguir los pasos como hacemos siempre. Vamos a la cuenta de resultados y vamos a partir del beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir bajando hasta llegar al beneficio neto. Empezamos. El beneficio antes de intereses e impuestos es el beneficio de las actividades de la empresa, también conocido como beneficio de explotación. El beneficio de explotación nos lo están dando y nos dicen que es 45.000 euros. 45.000 euros, por lo cual tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos, 45.000 euros. Continuamos. Los intereses. Como hemos comentado, no hay financiación ajena, por lo tanto, yo no tengo que devolver el dinero. El interés es cero, con lo que el beneficio antes de impuestos también es el beneficio antes de intereses e impuestos. 45.000 menos 0, 45.000. Vamos a los impuestos. Los impuestos siempre se calculan sobre el beneficio antes de impuestos. El tipo impositivo era de el 20%. Lo he tachado un poquito antes, pero del 20%. Con lo cual es el 20% de el BAI, 45.000, que nos da 9.000. Con lo que nuestro beneficio neto es 45.000 del beneficio antes de impuestos, menos los impuestos que son 9.000, y nos da 36.000. 36.000. Por lo que ya podemos calcular la rentabilidad financiera, que es la que nos piden, y la rentabilidad financiera de la primera opción son 36.000 euros de beneficio neto entre el patrimonio neto, que son 215.000 por 100. Y esto nos da 16,74%. Bien, vamos a la segunda opción. En la segunda opción nos están diciendo que la nueva inversión se va a financiar mediante un préstamo, por lo cual teníamos el activo antes de la nueva inversión es 150.000 más la nueva, 215.000. Y en este caso, el patrimonio neto son los 150.000 de recursos propios que teníamos y el pasivo
es la nueva inversión, es decir, los 65.000, que nos están diciendo que se está financiando a un tipo de interés que, si lo miramos, es del 8%. Los tipos de interés siempre son sobre el pasivo. ¿De acuerdo? Siempre. Bien, pues vamos a calcular la rentabilidad financiera. Para ello, igual que siempre, partimos de nuestro beneficio antes de intereses e impuestos y vamos a ir bajando hasta calcular el beneficio neto. ¿El beneficio antes de intereses e impuestos? Bueno, pues es el mismo, es 45.000 euros. 45.000. Los intereses, en este caso hay financiación ajena y nos están diciendo que se renumera al 8%, por lo cual el 8% de el pasivo de 65.000. Y esto nos da 5.200. Por lo que el beneficio antes de impuestos nos queda 39.800. Los impuestos, que son del 20%, como hemos visto antes, como vemos ahora, son el 20% del BAI, es decir, del beneficio antes de impuestos, de 39.800. Lo que nos queda, 7.960. Y el beneficio neto es el BAI, 39.800, menos los impuestos que acabamos de calcular, 7.960. Es el beneficio final, ya no tiene los impuestos. Y eso da 31.840. Por lo que la rentabilidad financiera es el beneficio neto o beneficio final, 31.840, entre el patrimonio neto, que como hemos visto es 150.000, por 100. Y nos queda 21,23%. Bien, desde el punto de vista, nos está preguntando que qué opción tomaríamos desde el punto de vista de la rentabilidad financiera. Bueno, pues teníamos que la rentabilidad financiera de la opción 1 era 16,74%. Tenemos que la rentabilidad financiera de la opción 2 es 21,23%. Por lo tanto, desde el punto de vista del accionista, desde el punto de vista del rendimiento de las acciones, del capital propio, de los recursos propios, es más interesante la opción 2, porque por cada 100 euros que aporta la empresa está obteniendo un beneficio final de 21,23 euros frente a los 10,74 euros de la primera opción, con lo cual tenemos cierto apalancamiento financiero porque el financiarnos a través de la deuda genera mayor rentabilidad que si no lo hiciéramos. Esto es debido a que el coste de financiación, que es del 8%, es inferior a la rentabilidad económica, que es del 16%.